Sintonía. A esta hora de la mañana tenemos otra entrevista con una figura muy importante de la vida política y académica nacional. Se trata del doctor Vicente Tayano Basante, abogado en libre ejercicio, 2 veces asambleísta nacional. Fue también gerente de Autoridad de Tránsito Municipal, secretario del Consejo Cantonal de Guayaquil y, lo más importante, formador de futuros abogados, docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Qué gusto que nos acompañe, Vicente, bienvenido. Luisa, buenos días, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto poder conversar con usted. Un agradecimiento también a la radio por darnos la apertura de comentar temas importantes de coyuntura, sobre todo aquellos vinculados a la justicia, aún más en los momentos que enfrentamos en esta crisis de inseguridad. Claro que sí, y a propósito de eso, una de las leyes que ha provocado mucha controversia, mucha polémica por algunos de sus artículos, pero algo que yo quiero rescatar de ella es la Ley de Integridad Pública, que dentro de lo que fue aprobado recientemente por la Asamblea, marcó la cancha para una declaratoria de emergencia del Poder Judicial. Desde su respetable punto de vista, ¿se hace necesario en el Ecuador ir hacia una emergencia de la justicia? Bueno, Luisa, creo que tenemos que partir de algo. Creo que es un acierto el hecho de que esta reforma legal haya permitido poner la mirada sobre 2 temas que son importantes para combatir corrupción y en un segundo momento la inseguridad. El primero, creo que para nadie es extraño, el cúmulo de problemas, de corrupción, operativos y vacíos legales que tenía nuestra ley de contratación pública. Y esta primera parte de la reforma de esta ley de eficiencia lo que busca es precisamente corregir y poner bandas que permitan que inclusive aplicando la tecnología no quede la puerta abierta a la discrecionalidad para la corrupción. Dicho sea de paso, creo que desde hace mucho tiempo para el Ecuador, lamentablemente no es extraño que grupos de delincuencia organizada sean contratistas del Estado, probadores del Estado, por lo tanto creo que es un acierto desde ese sentido. Y lo segundo, nosotros estamos viviendo una crisis de inseguridad, pero gran parte de esa crisis está agravada por el poco actuar correcto de gran parte de miembros de la función judicial. Y un dato curioso, desde el año 2013, Luisa, no se practica una evaluación ni a jueces, ni a fiscales, ni a notarios. Entonces, si no hay un proceso de evaluación, no sabemos cómo está su producción administrativa, cómo va el resultado de sus fallos, cuál es el fondo de sus fallos, cuántos siguen sentados ahí a pesar de tener muchas quejas. Lamentablemente la justicia no va a cambiar, por lo tanto creo que con algunas particularidades y controles que se debe de tener es una decisión acertada. En ese contexto y luego de que usted ha hecho una reseña de aquellos aspectos medulares o un diagnóstico de cuál es la problemática de la justicia en el Ecuador, ¿qué correctivos deben hacerse y hacia dónde y de qué manera se deben implementar? Y le pregunto esto porque ya lo decía el fiscal subrogante, el doctor Toainga, en la Asamblea Nacional, no hay segmento del Estado ecuatoriano y particularmente de la justicia que no esté permeado por la corrupción y por estos dineros sucios del crimen organizado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo descriminalizar, por llamarlo de alguna manera, y despolitizar la justicia en el Ecuador? A ver, aquí tenemos realidades, ni siquiera me refiero a problemas, tenemos realidades de fondo y estructurales que tienen que ser cambiadas y tienen que ser cambiadas a través de una reforma constitucional. A ver, esta nueva ley le faculta al Consejo de la Judicatura a una declaratoria de emergencia y esa declaratoria de emergencia tiene como consecuencia designar de manera temporal los jueces y los fiscales que en este momento hacen falta. Decía el fiscal general del Estado que alrededor de 600 fiscales hacen falta solo en cuanto a esa labor, a la investigativa, al impulso del ejercicio de la acción penal que está a cargo de la Fiscalía, y tenemos que delimitar también cuál es la falencia en el otro lado de la cara, es decir, en la función judicial, y no hablando solo de jueces, sino del sistema operativo, fiscales, ayudantes y demás. Eso es importantísimo para delimitar cuántos funcionarios hay que designar. ¿Cuál es la preocupación? De que la misma ley establece que estos nombramientos se van a dar con un carácter temporal. Y ahí sí, una crítica desde lo académico y lo profesional. ¿Qué dice nuestra Constitución? Nosotros buscamos estabilidad en la función judicial y mejorar la calidad de los integrantes de la función judicial. Y la Constitución establece que la forma de acceso a la carrera judicial está dada por un concurso de méritos y oposición, no por designaciones temporales. Y aquí creo que lo importante está
porque quien tiene que hacer a cargo esta labor, que es el Consejo de la Judicatura, establezca parámetros claros y esto no quede en la subjetividad, simplemente voy a designar a quien tenga que designar por ocupar un espacio. Hay preocupaciones, por otro lado, de que la política meta las manos nuevamente ante su pregunta y estas designaciones puedan, obviamente, permitir el control de ella. Entonces, es importante lo que vaya a hacer el Consejo de la Judicatura para públicamente evidenciar cuáles van a ser los requisitos y los parámetros de selección que sin duda alguna tienen que ser de la más alta calidad y los más exigentes posibles. En ese contexto, tuvimos aquí la oportunidad de conversar hace pocos días atrás con el doctor Roberto Gómez Mera. Usted lo recordará y seguramente fue su maestro a lo largo de lo que ha sido su formación académica, estimado Vicente. Y él decía algo muy importante. Él decía, o era partidario, de cambiar la Constitución. Si bien es cierto, hoy por premura o por razones de tiempo o por ganar tiempo, ha tenido que ir o apuntarse hacia reformas o a la creación de nuevas leyes que han recibido, por un lado, adeptos y por otro lado, detractores, porque pues, se ha mezclado de todo un poco en las tres que se han aprobado. Pero él decía que había que ir más allá, considerando, desde el respetable punto de vista del doctor Gómez Mera, que ese Consejo de la Judicatura ha dejado mucho que desear, al igual que el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y él creía que era necesario, así como muchas otras voces, tener una nueva Constitución. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que la Constitución de Montecristi es la correcta, es la idónea, es la mejor que hemos tenido? O como dice esa vieja canción, el tiempo pasado siempre fue mejor. ¿Vale quedarnos con esta o habida cuenta de que el mandato del presidente dura 4 años, deberíamos apuntar hacia ir a una constituyente que permita, de acuerdo a estas voces, yo no soy abogada, recuperar la institucionalidad del Ecuador, hoy tan venida a menos, lo que la ha hecho permeable ante tanto atropello político, de metida de mano de la justicia y ahora del crimen organizado? Luisa, los problemas de la justicia, que son problemas graves y son problemas de fondo, no solo se van a resolver con una reforma legal y tampoco se van a resolver en un corto tiempo. Y por eso es importante entender algo, porque hay muchos detractores en cuanto al contenido de la ley. Hay que decirles que la ley está en vigencia y todos los mandatos, entiéndase la declaratoria de emergencia y la selección de jueces y fiscales, se van a dar. Aquí lo importante es que la sociedad en pleno, el foro de abogados, la academia, empuje para que quede claramente establecido cuáles van a ser los parámetros, los requisitos y a quién se va a escoger. Punto 1. Segundo, paralelamente tiene que darse esa evaluación porque es muy fácil saber efectivamente a través del comportamiento de sus sentencias qué jueces se han alejado del cumplimiento del mandato legal, cómo ha estado su productividad. Y ese es un parámetro técnico porque esta tiene que ser una evaluación técnica, hay que decirlo así, nos va a permitir poder también depurar. Ahora, definitivamente tenemos que ir a reformas constitucionales, no sé si a través de una asamblea constituyente. Yo creo que el Ejecutivo tiene una mayoría totalmente consolidada en la Asamblea Nacional que le puede permitir llevar adelante reformas constitucionales. Y hablando de justicia, 2 que son necesarias, total coincidencia con el doctor Gómez. La primera, si no vamos a eliminar al Consejo de la Judicatura, tenemos que quitarle esas facultades que le ha dado la Constitución. ¿Esto es? ¿Qué establece la Constitución? Que es el órgano de gobierno, de administración y de disciplina. Definitivamente no puede quedar en manos del Consejo de la Judicatura la designación de fiscales y de jueces tal cual como está concebido hoy. ¿Por qué? Porque sin duda se ha metido la mano, la política ha metido la mano. Es más, ni siquiera está debidamente conformado el Consejo de la Judicatura, Luisa. Tenemos al reemplazo del reemplazo del reemplazo. Entonces, si le vamos a dar esta tarea tan compleja y tan importante para el país, el Consejo de Participación Ciudadana, que haga los deberes y lo termine de conformar debida y adecuadamente, y a partir de aquello vamos a ir a esta, digamos que a esta depuración necesaria. Y que lo vuelva a hacer en este caso hoy Corte Nacional de Justicia, anteriormente lo hacía la Corte Suprema. Como pasó anteriormente, la Corte Nacional hacía a través del sistema de cooptación la renovación de este tema. Y tenemos que entender algo, Luisa. En la justicia debe haber estabilidad para los servidores, es decir, usted debe atenerse a un periodo fijo o a un periodo indefinido en función de su comportamiento y de las evaluaciones. Allí cuando las evaluaciones tienen que funcionar, no en vano la Constitución y la ley hablan
de la carrera judicial, precisamente para la solidificación del sistema y el perfeccionamiento de los funcionarios. Hay que invertir mucho en capacitación, pero yo creo que hay que al menos reformar, si no lo eliminamos, esas competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Y por otro lado, tenemos que de verdad devolverle la independencia a la Fiscalía. ¿Qué dice hoy la norma? La Fiscalía tiene independencia financiera, administrativa, pero necesita independencia total, al punto que no tiene independencia total y que fue una mala decisión que el fiscal Toainga la semana pasada en la Asamblea Nacional se quejaba de que faltan más de 600 fiscales en el Ecuador y que no los pueden designar. ¿Y saben por qué no los han designado? Porque el Consejo de la Judicatura no ha evaluado absolutamente a nadie. Entonces, esas son realidades que tenemos que enfrentar, que van a tomar tiempo resolver, pero definitivamente tenemos que empezar a hacerlo. Yo creo que es saludable el voltear la mirada a la crítica situación que vive la justicia del país, que hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho detalle, y que sin duda alguna el control social en este momento tiene que funcionar para que tengamos jueces y fiscales que vayan a hacer lo que tienen que hacer, administrar e impartir justicia como se lo tiene que hacer y no beneficiando a los grupos de delincuencia organizada o estructuras de corrupción como se ha venido dando. Y segundo, hay que ir a una evaluación general en todo sentido, inclusive hasta las propias notarías, porque eso nos va a permitir tener claridad en cuanto a la calidad de los funcionarios públicos que en el sector de justicia hoy se encuentran realizando ese trabajo. ¿Quiere decir entonces que ese Consejo de la Judicatura, a través de esa reforma, tendría que circunscribirse únicamente al manejo administrativo? Sí, claro. Y no de designación. Luisa, y ese es otro tema importantísimo, porque no olvidemos que más allá de la utilización de medios telemáticos para poder hacer ciertas diligencias o audiencias, fundamentalmente el ciudadano a la hora de ir a requerir la administración de justicia lo hace físicamente. Y las instalaciones de la justicia en general, tanto de la Fiscalía como de las Cortes en el país, se encuentran en un estado deplorable. Vaya usted acá en la ciudad de Guayaquil, al complejo judicial en la Florida, o a las audiencias que se pueden dar en penales en Albán Borja, pues no hay luces, no hay papel, no hay ni siquiera un ventilador, los baños no funcionan, no hay condiciones mínimas de seguridad, ni siquiera para abogados y menos para cuando llegan los reclusos. Entonces, son temas importantes que también debemos atender. El problema es muy complejo y lo cierto es que toda reforma que vaya encaminada a fortalecer la administración de justicia para combatir la delincuencia es fundamental, porque si no entendemos que la justicia debe realizar su trabajo adecuadamente y contar con todo lo que necesita, nos vamos a seguir indignando por lo que vemos en la televisión, que entran hoy y mañana salen y la justicia se volvió una puerta giratoria, y a los jueces que se prestan para que ellos, a los fiscales que se prestan para que ellos, hay que obviamente no solo separarlos, sino también sancionarlos penalmente. Y claro, Luisa, no todos son malos, hay gente valiosa, hay funcionarios valiosos y a esos hay que protegerlos, ¿no? Uno de los temas que hoy por hoy, estimado Vicente, ha cobrado mucha fuerza tras la recaptura de alias Fito es su extradición. Usted como experto en derecho penal y dada la coyuntura y la connotación que gira en torno a este sujeto, que era considerado el hombre más peligroso o el delincuente más peligroso del Ecuador, al punto de que Estados Unidos también tiene cuentas o temas pendientes con Estados Unidos por narcotráfico y por tráfico de armas. ¿Cómo materializar o cuáles son los pasos o procedimientos que deberán darse para que finalmente él y sus secuaces, porque leía una información que decían que no solamente querían a Fito, sino a dos de sus seguidores o de sus más íntimos amigos o gente vinculada o cercana a este peligroso delincuente? ¿Cómo se materializa una extradición? Bueno, Luisa, partamos de algo, que es una buena noticia para el país que esta captura se haya dado. Y no creo que no hay que permitir que se empañe esa captura con temas domésticos que empezaron a ponerse sobre la mesa, que si hubo un entendimiento. No, lo cierto es que el Estado ecuatoriano actuó y lo venía buscando hace mucho tiempo, y tenemos que hacer algo que siente un precedente, y es extraditarlo, porque la calle habla, ¿no? Y ese hablar popular señala que delincuentes de esta naturaleza y de esta talla y de esta calaña no le tienen miedo a la cárcel ecuatoriana. ¿Por qué? Inclusive no le tienen miedo a la muerte. ¿Cuál es la diferencia, sino Vicente? Le tienen miedo a irse a una cárcel gringa, porque allá son uno más, porque allá sí hay un sistema estructural desde lo físico, desde el tratamiento, desde el aislamiento en condiciones de la peligrosidad, que lo llevan obviamente a temer las condiciones. Hoy nuestros centros penitenciarios, no en este gobierno, sino históricamente,
se han venido convirtiendo en universidades del crimen y de hecho son centros de operación logística para que se ordenen asesinatos, para que se sigan cometiendo delitos y eso es un tema que está avanzando. Esperemos que ya con la construcción de los nuevos centros de privación en Santa Elena y los que están en el oriente, podamos ir a un verdadero proceso de clasificación. Pero volvamos al tema de Fito. Entonces, hay que extraditarlo sí o sí. Y esto será un hecho. La decisión política fue anunciada porque para que se dé una extradición, si bien es cierto de fondo y un trámite jurídico, partimos de una decisión del Estado ecuatoriano y el presidente acertadamente ya lo anunció y señaló que va a ser extraditado una vez que se cumplan los procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento en palabras sencillas? La Cancillería lleva adelante la primera parte. El requerimiento de la solicitud de Estados Unidos debe verificar de que exista base legal para hacerlo y nosotros tenemos un convenio, un tratado internacional de cooperación en este sentido con Estados Unidos que fue ampliado por otro más, por lo tanto existe norma, se valida que el delito por el cual está siendo requerido exista en ambas legislaciones, que exista un proceso judicial formal en el país requirente, es decir, Estados Unidos, y en este caso existe, tiene 7 cargos, hay una orden de detención, es decir, la Cancillería va a revisar todos estos requisitos de forma. Validado aquello, la tramitación de esto pasa a la Corte Nacional de Justicia, puntualmente el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que en palabras sencillas tiene que sustanciar un expediente corto en el que se tiene que dar, obviamente, la citación a Fito, deberá comparecer con sus abogados para que ejerza su derecho a la defensa, se va a practicar una audiencia y finalmente esa decisión es la que va a viabilizar o no la extradición. Esto puede tomar alrededor, Luisa, de unos 3 o 4 meses. Yo creería que los tiempos no deberían ni van a ser tan largos, dadas las connotaciones de cómo se ha tejido todo este tema, toda esta trama en relación a él. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Creo que si bien es cierto el procedimiento es este, lo importante es que entendamos que como país se tiene que tomar una decisión que ha sido anunciada y que tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer porque esto debe ser un precedente dentro de todo este contexto de combate al crimen organizado. En ese contexto, y ya que usted lo ha dicho, sentar un precedente, ¿cuál es, visto desde su óptica de un abogado en libre ejercicio, de un catedrático universitario en materia de derecho y como un ciudadano y un ecuatoriano más, el mensaje que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, con decisión política firme, decide que va a poner todo de sí para poder materializar la extradición de Fito, el hombre más peligroso y el más buscado de los delincuentes en el Ecuador una vez recapturado, extraditarlo, digo, a Estados Unidos? ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo y al crimen organizado que ha creído que aquí en Ecuador pueden, como lo han venido haciendo, hacer lo que les da la gana? Un mensaje que las cosas en Ecuador están cambiando y que definitivamente no es negociable para el país que el crimen organizado, que todas estas estructuras de narcotráfico tomen el país como lo están haciendo, porque el problema, Luisa, es muy complejo. No solo estamos hablando de el combatir un fenómeno transnacional y muy viejo como el tráfico de drogas, estamos hablando de las consecuencias y los daños colaterales que eso nos ha dado, porque esto viene operando como una especie de franquicia. Los carteles mexicanos o colombianos subcontratan a los grupos de Ecuador para la labor aquella y adicionalmente se amplía el abanico de delitos en la extorsión que tanto repudio y tanto estupor está causando, en el secuestro, en el asesinato y en los daños colaterales por las guerras de territorio. Por lo tanto, es una señal contundente del Estado absolutamente acertado. Y lo de Fito va a ser interesante porque luego en la consulta popular, no olvidemos que para que hoy se pueda extraditar a un ecuatoriano como Fito, esto tuvo como un antecedente una consulta popular motivada por este gobierno, y hay que decirlo, y fue acertado. El pueblo aceptó aquello y a raíz de aquello vamos a tener el primer caso en este sentido. Y es una señal al mundo entero que Ecuador camina en vías de extradición y de hecho también hemos realizado reformas importantes en nuestra ley migratoria que permite expulsar a extranjeros del país para que vayan a ajustar cuentas a otros países. Y eso es correcto y eso hay que decirlo. Ahora, no solo aquello va a resolver el problema y no podemos ser muy cándidos en pensar que porque Fito fue extraditado el fenómeno del narcotráfico en el Ecuador se va a solucionar. No, más bien creo que tenemos que estar más alertas porque estas son estructuras piramidales. Entonces cae uno, sube otro. Y de hecho lo decíamos, una semana antes de que se vaya Fito, todos conocíamos, yo no sabía quién era el famoso Alia Fede, y ya sabemos que existe Alia Fede. Y ha sido, de acuerdo a la justicia y a las autoridades públicas del Ecuador,
categorizado como el segundo a bordo en esa estructura criminal, y hay un tercero, y hay un cuarto, y hay un quinto. Entonces, aquí hay que ver de la mano estos temas importantes y también cómo estamos trabajando en el problema de fondo, porque no es posible que en el Ecuador la mafia sea una opción de trabajo más lucrativo, la única que se encuentra, y en algunos lugares lamentablemente se está pasando. Eso sin duda es parte de otro análisis, pero lo importante es que entendamos, Luisa, que este es un problema que hay que analizarlo de manera integral y que hay que actuar con total contundencia. Y en ese contexto, y para finalizar, estimado Vicente, ¿qué le parece lo que fue también dentro de la Ley de Integridad Pública la aprobación de penas contundentes, sanciones duras como adultos a los menores infractores que hayan cometido delitos graves como el sicariato? Luisa, a título personal, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo en su momento, hace un año como legislador, presenté algunas reformas encaminadas directamente en ese sentido. A ver, esto no se trata, como muchos lo están poniendo sobre la mesa de discusión, de atentar en contra de los derechos de los menores de edad. No, estamos hablando de que si un menor de edad toma la decisión de secuestrar, de extorsionar o de matar como un mayor de edad, necesariamente tiene que tener un tratamiento distinto y una sanción contundente. Y esto implica que dentro de un régimen de excepción, como ya el Estado ecuatoriano lo ha declarado, porque vivimos un conflicto armado interno y legalmente, no solo desde las resoluciones, legalmente se han tomado medidas para enfrentarlo y categorizar aquello. En ese régimen excepcional, exclusivamente estos delitos cometidos por menores ingresan. Y yo creo que eso es un acierto. Las sanciones antes eran irrisorias, y porque las sanciones eran prácticamente ninguna, un menor de edad se volvió, o aún sigue siendo, interesante como mano de obra barata y descomplicada en lo judicial, y tenemos que quitárselos a los adolescentes y a los menores infractores del recuperarlos. Grupo. Recuperarlos, claro, y como siempre, la sola reforma no resuelve el problema. Tenemos que ver el problema de manera integral. ¿Qué condiciones estamos generando como país para acceder a educación, para acceder a salud, a programas deportivos, inclusive a los que quieren trabajar para que puedan tener un espacio laboral? Tenemos que ampliar la discusión en ese sentido, pero por lo menos, y en el momento que vivimos, creo que es una decisión necesaria y algo que tenía que pasar. Una vez que sean sentenciados ya con esta reforma, cuando cumplan la mayoría de edad, van a ir pues ahora sí al centro de privación de mayores. Resultaba que se quedaban en los reclusorios en un lugar aparte, probablemente liderando lo que pasaba adentro. Entonces, sí, no ha sido una decisión fácil, pero a mi juicio respeto posiciones contrarias. Creo que al menos hoy es una decisión necesaria. Tenemos que caminar para que esta realidad cambie, y definitivamente ahora el tema está en los operadores de justicia, Luisa, y con lo que empezamos esta entrevista tenemos que quedarnos. Como sociedad tenemos que voltar los ojos a que esa depuración se dé, que esa evaluación se dé, y que efectivamente este buen objetivo, porque quiero pensarlo así, de fondo, de depurar la justicia, no se trastoque con la política, que no se le meta la mano, que no se hagan designaciones a dedo, que a los incómodos no se los separe de la función judicial, porque eso sería un gran problema. Tenemos que aprender de los errores y hay que elevar el nivel de quienes forman parte del sistema de justicia, de jueces, de fiscales, y eso se lo hace con recursos, se lo hace con capacitación y se lo hace también con reformas legales como las que hemos conversado hoy. Muchísimas gracias por su comparecencia, Vicente. Déjeme decirle que esta será siempre su casa, Gracias, sea siempre Luisa. Bienvenido, y lo comprometo para que en breve nos vuelva a acompañar y seguir analizando estos temas de coyuntura. Voces autorizadas desde la academia, como en su caso y con la experiencia que usted tiene, suman mucho y nos orientan y nos ayudan a clarificar estos temas de los cuales debemos empaparnos siempre, para que no nos quieran pasar gato por liebre, sino tener bien clara la figura, cuáles son esos cambios, de qué manera se van a implementar y todos los beneficios que, enhorabuena, esperemos que las reformas hechas o las leyes recientemente aprobadas den esos resultados anhelados que todos queremos, tener un país en paz, en donde prime la justicia y en donde los malos como Fito puedan ser extraditados para que los demás pongan sus barbas en remojo y sepan lo que les puede pasar si quieren seguir operando aquí en el Ecuador. No se los vamos a permitir, los buenos somos más. Muchísimas gracias. A usted, Luisa, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más aquí en WQ Radio, en el Noticiero Nacional. Mi querido